Tuvimos dos reuniones todavía adicionales al dictamen que habíamos entregado en diciembre, el día 27 de enero y el día de ayer, donde se hicieron algunos planteamientos adicionales por parte de la mesa directiva y por parte de la Junta de Coordinación Política, sobre todo en términos de facultades de los órganos, ¿no? Y entonces la ley nos obliga a que si hay una modificación al dictamen, tendremos que dar 5 días para que los diputados, como dicen allá en el rancho, se empapen, discutan, vean, analicen y tengan los elementos suficientes para discutir en la siguiente reunión. Entonces creo que vale la pena abrir este espacio en una ley tan importante y por supuesto, aquí yo estaba hablando con nuestro enlace en la Auditoría Superior de la Federación, que ellos también traen alguna observación. Acuérdate que nosotros, la Auditoría Superior de la Federación, su rol fundamental jurídicamente hablando, pues es el órgano auxiliar de la Cámara de Diputados para revisar la cuenta pública del Ejecutivo y de los ejecutivos que usan recursos federales. Y bueno, ellos también creen que algunas partes de la ley pudieran impactar la ley de fiscalización. Y por supuesto, por otro lado, tenemos a integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior, que son los responsables de darle seguimiento a ese trabajo, que también han pedido pues un mayor número de facultades para tener una relación más estrecha y de coordinación con la propia Auditoría Superior. Entonces, realmente pues sí vale la pena abrir el espacio para tener una ley que abarque todos los sentidos. Acuérdate que aquí la ley va a regular muchas cosas: comparecencias de funcionarios, informe presidencial, los órganos de la Cámara, los centros de investigación van a pasar a ser una fundación, el Instituto de las Finanzas Públicas, que debe estar a la par de la fundación que vayamos a crear. Hay que regular la vida cameral, o sea, el trabajo legislativo que hacen los diputados, y hay que regular el trabajo, pues los diputados tienen 5 funciones, ¿verdad? Por supuesto, hacer leyes, por supuesto, fiscalizar, aprobar presupuestos, aprobar nombramientos, y hay algo que se llama control constitucional, que es revisar que los funcionarios públicos pues, puedan comparecer a la Cámara y a partir de ahí pues regular las políticas públicas. Pero esa es la chamba de los diputados, pero para esa chamba necesitan grupos auxiliares, centros de investigación, mucho personal, muchos investigadores. Entonces hay un área administrativa, entonces de pronto mezclamos el área administrativa con el área parlamentaria. Hay que separarlo. Una cosa es pagar nóminas, comprar insumos, etcétera, y otra cosa es nuestro trabajo. Entonces estamos tratando ya de separar el tema para que la vida laboral continúe con concursos de oposición, carrera parlamentaria, que no haya un vaivén de funcionarios ni investigadores. Cuando gane un partido, gane otro, pues que se quede una base que le dé seguimiento a los trabajos que tienen que hacer las cámaras. Entonces, pues sí es una ley bastante integral, tenemos 1 año y medio trabajando en ella y yo espero que ya el próximo miércoles la concluyamos. ¿Y qué diferencias o qué observaciones le van a incorporar al dictamen, al predictamen? Bueno, pues hay discusión. Por ejemplo, hay quien sí quiere que comparezca el presidente de la República y a lo mejor lo pudiéramos regular en la ley. Hay quien dice que no es necesario, o algún grupo dice que no es necesario. Hay quien quiere sanciones para los funcionarios que mientan a la Cámara, hay quien dice que para qué vienen. Entonces, pues sí hay quienes han planteado la posibilidad de sancionar a los diputados cuando no asistan, pues eso ya está contemplado, se les quita un sueldo del día y cuando falten más de determinadas ocasiones se llama a su suplente y se le suspende durante el resto de lo que dure el periodo. Hay quien dice que no, que solamente pues, se le quita el recurso. Hay quien se sostiene, por ejemplo, que el comportamiento de los diputados debe ser regulado aún afuera de la Cámara, ¿verdad? Con un código de ética. Hay quien dice, bueno, fuera de la Cámara, pues cada quien tiene su vida, pero hay quienes sostienen todo lo contrario, que aún inclusive dentro de la Cámara pudiera sancionarse un diputado que interrumpa al orador, que tome la tribuna, y entonces pues hay los derechos de las minorías a la libre manifestación, o como decimos allá, el derecho al pataleo, pues no se los puedes quitar, ¿no? Entonces pues hay todavía posiciones encontradas y yo creo que pues valdría la pena discutirlas, analizarlas, revisarlas y por supuesto aprobarlas, pero del miércoles no debe pasar. Diputado, respecto a los órganos de gobierno, parecería que respecto a la Junta de Coordinación y la mesa directiva se está legislando con destinatario como un regalo para Morena, ¿es así? Se han planteado algunas iniciativas que obviamente si las revisas a detalle, pues sí pareciera como que quieren
dirigirlas hacia determinados personajes o hacia determinados grupos parlamentarios. Lo que sí nosotros lo estamos cuidando, por supuesto, en el dictamen, de que sea las leyes no pueden ser para determinados grupos o personas, las leyes son generales. Entonces, pues, obviamente no podríamos nosotros, y son impersonales, entonces no podríamos aprobar un dictamen que ni lo vamos a hacer que lleve un cáliz muy determinado, muy direccionado hacia alguien. Eso no va a pasar, por lo menos en mi comisión no. ¿La reglamentación para la reelección legislativa no cabría en este dictamen? No, porque ese tema es de la LEGIPE, la ley general, o sea, ahí ya vienen las reglas para los que se van a reelegir y obviamente pues no, el dictamen no lo contempla porque esta es la vida interna del Congreso y el Congreso es un órgano de gobierno. Los que para la reelección tiene que ver más con candidatos y elecciones y órganos electorales, entonces no estaríamos en esa condición. Este trabajo de año y medio es a partir de la propuesta del diputado Muñoz Ledo, ¿y cuántas se han sumado, cuántas propuestas de otros diputados? Bueno, realmente rescatamos una gran cantidad de iniciativas que ya estaban cuando nosotros nos entregaron la comisión, ¿verdad? Y se han presentado 11 iniciativas distintas, bueno, más, ¿verdad? De 11, ¿no? 54 distintas. Y por supuesto, hay que reconocer que una que trae una visión integral es la del expresidente de la Cámara. Creo que vale la pena hacerle ese reconocimiento, pero no es la única, ¿no? Ha habido iniciativas bastante interesantes de más o menos 60 legisladores. Oye, diputado, veo que queda en el dictamen el tema de las subvenciones intacto. ¿Subvenciones? ¿A qué te refieres? ¿Qué son subvenciones? Hablas muy inglés. El dinero que le dan a los grupos parlamentarios para su mantenimiento y por el trabajo legislativo. Sí, fíjate que ese es un tema bastante interesante, porque la Constitución establece la organización de los partidos políticos y establece la organización de las cámaras. Y dentro de la organización de las cámaras contempla a los grupos parlamentarios como un mecanismo de organización. Entonces no ha habido un planteamiento distinto a que se sigan organizando en grupos parlamentarios, porque es una forma de trabajar y de, por supuesto, lograr que los órganos de las cámaras puedan funcionar. Acuérdate que parte fundamental de los órganos es que tienen voto ponderado. Entonces, si no hubiera grupos parlamentarios no pudieras ponderar el voto, o sea, por decir, como un ejemplo X, ¿no? ¿Cuánto vale el voto si no hubiera un grupo parlamentario de Morena, cuánto valdría el voto del presidente, del coordinador de Morena en los órganos de gobierno o en la Junta de Gobierno? Pues él diría, pues él, ¿verdad? Pues no hay grupo parlamentario, pues no hay voto ponderado, entonces ¿quiénes integrarían la Junta? Entonces el diseño del Congreso está hecho en función de grupos parlamentarios y los grupos parlamentarios tienen una vida propia dentro de la Cámara, ¿no? Obviamente tienen asesores, tienen coordinadores, tienen investigadores y bueno, la mayor parte de los países se organizan a través de grupos parlamentarios que provienen de un mismo partido político. Sí estamos regulando qué pasa cuando alguien renuncia a su grupo parlamentario, qué va a pasar con él, se queda como diputado sin partido, qué pasa cuando puede agregarse a otro grupo parlamentario, si realmente es válido que se vayan a otro grupo parlamentario por el cual, de otro partido por el cual la gente no votó, por lo menos en su persona. Esa parte hay una gran discusión ahí. Hay quienes dicen, no, pues que se vaya donde quiera. Hay quien dice, oye, no, espérame, pues ese señor fue electo por el partido del bolillo, pues no se puede pasar al partido de las calabazas, porque entonces no se refleja la intencionalidad que tuvo el ciudadano al darle voto a esa persona con determinada propuesta, determinada ideología, determinada forma de pensar. Entonces creo que es una traición al voto electoral, por decirlo, al voto ciudadano, el que tú llegues por un partido y de pronto representes otra fuerza. Pero bueno, es parte de la discusión que vamos a tener el miércoles, los invito, traigan sus cámaras, su lonche,
¿verdad? Como Pero si fueran a ver el Super Bowl. el tema de las subvenciones, los recursos que le da la Cámara de Diputados a cada bancada, que son millonarios recursos, año con año, sexenio con sexenio, entonces esos recursos van a quedar intactos, o sea, no se van a disminuir. Bueno, lo que pasa es que eso ya fue aprobado en diciembre por la mayoría de esta Cámara, ¿verdad? Y creo que nosotros ni estuvimos en ese show, y creo que se fueron a ¿dónde se fueron? Se fueron a de picnic ¿dónde se reunieron los de Morena? O sea, amarraron a todos los que tenían aquí protestando, que eran los mismos de ellos, y se fueron al centro de Banamex, al centro de Banamex, y pues lo aprobó la mayoría, y que te puedo decir, ni sé cómo quedó para empezar, ¿verdad? Pero sé que se calcula en función del número de diputados que tiene cada grupo parlamentario. Entonces ahí sí habría que preguntarle pues a los que propusieron el dictamen y a los que lo votaron, ¿no? Cómo le hicieron para calcularlo. Y bueno, pues nosotros, los simples mortales que estamos aquí en una comisión, pues no ni siquiera tenemos acceso a eso. Diputado, ¿cuáles son los temas más o las reformas más importantes del proyecto? Regular el trabajo dentro del Pleno y comisiones, separar las funciones administrativas de las funciones parlamentarias, organizar los institutos, los centros de investigación, T4, separarlos en dos grandes blocos, el Instituto de Finanzas Públicas y una fundación que reúna a los demás, que son los estudios de equidad de género, el campo, economía, y el tema de derecho parlamentario, y regular la carrera parlamentaria dentro de la gente que ya trabaja o ha trabajado en la Cámara durante muchos años. Por supuesto, los códigos de ética, el comportamiento de los diputados, sanciones para los diputados que lleguen a faltar o que lleguen a cometer alguna situación, el tema de destitución de diputados, suspensiones, creo que tiene también que ver cómo regular cosas fundamentales, el informe presidencial, la comparecencia de funcionarios ante la Cámara. Por supuesto, la Cámara entra en receso 5 meses y medio, desde 4 meses de mayo a septiembre y mes y medio de diciembre a febrero, y esos 5 meses y medio no hay un reglamento que regule la comisión permanente, lo hacemos como práctica parlamentaria, esos medio año estamos en reglamento, ahí uno le va acomodando conforme fue aprendiendo anteriormente. Pues hay que regular la comisión permanente, hay que regular las sesiones de Congreso General, que generalmente tampoco hay un reglamento. ¿Qué pasa cuando se reúnen las dos cámaras? Hay que regular las comisiones bicamerales conjunto con el Senado. Entonces sí hay bastante trabajo que hacer todavía. Diputado, con estas modificaciones, con estas reformas, ¿se va a poder subsanar problemas como lo que ocurrió con la votación de la ley? Sí, de hecho es uno de los temas que estamos resolviendo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un dictamen no pasa en sus términos y qué sucede cuando la reserva no es aprobada? O si es aprobada y luego se echan para atrás. No, la aprobada sí fue la reserva, lo que no fue aprobado en la votación en lo particular fue el contenido de la reserva, entonces sí, esos son los temas que tenemos que resolver, ¿no? Y como eso hay más, pero sí es parte de lo que se tiene que revisar. ¿El miércoles el dictamen? Sí, miércoles están invitados.